importante va a ser la figura de Vladimir Cerrón en el nuevo gobierno y de ser así, de tener algún tipo de participación, ¿qué tanto afectaría? Vamos a conversar de esto y de otros temas también con Maite Vizcarra, a quien hemos invitado el día de hoy. Maite es una experta en innovación tecnológica y digitalización, es una especialista en temas de cultura, de sociedad y por supuesto que tiene una lectura muy interesante del contexto político en el que nos encontramos en este momento. Maite, gracias por estar aquí. Yo quería empezar por una pregunta un poco general, porque más allá de que nos guste o no nos guste el señor Castillo como presidente, sus propuestas, que estemos en contra o a favor, ¿qué tendría que significar en medio del Bicentenario que una persona como él, ¿no? Provinciano, profesor, sindicalista, que viene de una familia de agricultores, se vaya a sentar en el sillón presidencial? Es en efecto simbólico, ¿no? Que en medio del Bicentenario aparezca la figura de Pedro Castillo, por las razones que tú has comentado, pero creo también que hablan de un tiempo nuevo en el Perú. Es además la concreción de que hemos estado viviendo en dos países dentro de un mismo territorio. Un país moderno, que es este, que está más cercano a Lima, a lo urbano, a los tratados de libre comercio, al crecimiento económico, a los índices macroeconómicos, y otro Perú que no queríamos ver o que no hemos visto de manera mucho más atenta, que es ese Perú, voy a decirlo, precapitalista, que es de donde viene el señor Castillo, un país como puede ser Cajamarca y las zonas altoandinas de Cajamarca, en donde todavía hay muchas personas que actúan a través de un sistema como el trueque. Yo te doy tantos animales y tú me das tantos víveres o bienes. Entonces, esa realidad en pleno siglo XXI, en pleno Bicentenario, todavía existe. Entonces, yo creo que Pedro Castillo es la concreción de la existencia de esos dos países y de la urgencia de poder llevar a ese Perú precapitalista, premoderno, hay que decir las cosas como son, a una realidad en donde obviamente todos tengamos el mismo progreso, ¿no? Y qué duda cabe que la pandemia ha visibilizado mucho más este contexto que tú señalas. Y yo quiero apelar a la especialidad de innovación tecnológica que tienes, porque aquí varias veces, por lo menos yo he dicho, el señor Castillo gobierna bastante bien en Twitter, desde que se le proclamó a través del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo afecta esto en momentos, aún a horas de su juramentación, cuando no tenemos un gabinete, cuando no ha salido en momentos claves o cuando habían idas y vueltas a través de tweets de su propio equipo y él, incluyendo al señor Cerrón, que le movía el piso cada que teníamos por lo menos una idea de quién podía ser el premier y demás, y él llamaba a la calma, no a las especulaciones? ¿Cómo le juega esto? ¿A favor o en contra? Lo que queda claro es que ambos personajes, tanto el presidente Castillo como el señor Cerrón, están utilizando estos medios digitales por dos razones distintas, ¿no? De hecho, en el primer congreso que ha tenido Perú Libre, donde el señor Cerrón ha tenido la oportunidad de dar un manifiesto, en fin, ha explicado por qué es que han llegado al poder como partido, él ha destacado el rol de las redes sociales, para indicar que han sido estos instrumentos los que le han permitido salir del anonimato a su partido, de la noche a la mañana. O sea, el impacto que puede tener la digitalización para Perú Libre y en particular para el señor Cerrón es evidente. ¿Cómo lo trata ese asunto Pedro Castillo como presidente? Es algo que todavía yo no tengo mucha conciencia, porque hay que ser honestos, quienes han estado manejando las redes sociales del presidente Castillo es un grupo de personas. Exacto. Directamente no sabemos si es él o es un grupo de personas que directamente lo está apoyando. La gran pregunta es, en un gobierno de esta lógica, hay que decir las cosas, de izquierda, el punto es saber si es una izquierda más extrema, menos extrema, de centro. ¿Cuán importantes van a ser estos nuevos medios para convocar a la población, a la ciudadanía? Y más en un contexto en donde se está llamando a los elementos de plebiscito, ¿no? Al hecho de pedir que la gente también opine a través de un referéndum o a través de una asamblea constituyente. Entonces, si ya hay ese ánimo de pedirle a las personas a través de consultas que participen, parece que no sería muy ilógico pensar que estén también participando directamente en esto a través de estos medios, ¿no? Pero más aún cuando, para cerrar, aparecen estas sombras en torno a la libertad de expresión y en los cuestionamientos a medios formales, como por ejemplo un canal de televisión. Sí. Entonces, ahí hay un trade-off, como se dice en inglés, o sea, o hay un balance que hay que plantear bien. O sea, para las redes sociales demos toda la libertad y hagamos que la gente participe, para los medios formales no. Es un detalle interesante que hay que ir auscultando. Ahora,
Una lectura adicional podría ser el hecho de que el señor Castillo prefiere los medios digitales porque quizás no le va tan bien en los tradicionales, ¿no? Y de hecho, durante gran parte de la segunda vuelta ha evadido entrevistas, ¿no? No ha dado entrevistas en vivo, en set, y ha dado muchas ruedas de prensa con los reporteros, muy pocas, perdón, con los reporteros en la calle. Totalmente de acuerdo, porque además existe esta percepción que las redes sociales, el Twitter, el Facebook, son más espontáneas, como que allí no tenemos forma de manipular un editorial o una línea de opinión, lo que eventualmente, lamentablemente, en el caso del Perú ha pasado, ¿no? Tenemos una historia de manipulación de medios de comunicación formales, pero digamos que eso es muy complejo de hacerlo en las redes sociales. Hay esa percepción, que es verdad, pero tampoco nos olvidemos que en estos espacios digitales es muy común armar burbujas de opinión. Sí. No de uno u otro editorialista, sino de grupos. Entonces yo creo que esa conciencia la tiene muy claramente el señor Cerrón, como digo, lo ha manifestado en este primer encuentro nacional de su partido. No sé muy bien si quienes acompañen en el gobierno al señor Castillo lo tengan en claro, pero en todo caso hay que decirle a la plancha, o sea, al presidente y a sus vicepresidentes, que empiecen a hablar muy bien en esos espacios, porque que van a tener importancia, van a tener. La comunicación va a ser vital, y no lo digo por lo buen orador que pueda ser Sagasti, acostumbrándonos a otro tipo de mensajes, sino al fondo de la situación. ¿Qué mensaje esperamos el día de hoy con un Pedro Castillo que no se ha comunicado a lo largo de estos últimos días, que aún nos mantiene en zozobra respecto de quiénes van a acompañar su gobierno, que no sabemos al día de hoy si se ha vacunado? ¿Cuál sería, en todo caso, la estrategia de comunicación, más allá de los medios digitales, su estrategia desde el día de hoy en adelante? Es una buena pregunta. Yo creo que el primer mensaje va a hablarnos de su posicionamiento en los próximos meses. Ya ni siquiera hablemos de los 5 años, porque en el Perú 5 años es un universo de sí. tiempo. Pero digamos que para los próximos meses saber si él va a ser la persona que va a establecer algún tipo de medida concreta para, por ejemplo, lo que hoy día nos urge, la pandemia, ¿no? Yo creo que él tiene que ser muy claro acerca de qué va a pasar con la pandemia. El manejo que se ha hecho en el último tramo del gobierno del presidente Sagasti ha sido muy relevante, o sea, notable, diría yo. Él va a continuar con eso porque han aparecido rumores de cuestionamientos a la gestión del señor Sagasti en función a las negociaciones, que sería de verdad un despropósito, ¿no? Yo diría primero, ¿qué va a hacer con el tema de la vacunación y la pandemia? Y número 2, un capítulo que es irreversible, o sea, es irremediable no verlo, el tema económico, ¿no? Hay mucho temor acerca de qué cosa piensa él sobre la constitución económica en el Perú, cuánta importancia va a tener la participación privada o no. Yo creo que esos dos temas van a ser los más resaltantes, y a partir de ahí podríamos saber si él tiene o no una posición como Pedro Castillo, o si eventualmente va a arrastrar un poco también la propuesta del Partido Perú Libre, que lo ha levantado, ¿no? Porque finalmente él ha llegado al poder a través de ese partido. ¿Tú ves riesgo de autoritarismo y alguna amenaza a las libertades individuales, ya sea desde el Ejecutivo o del Congreso, que también lo podemos mencionar? Mira, otra vez volvemos al comienzo de la conversación. Es bien curioso, ¿no? Que el señor, voy a hablar de Cerrón, porque finalmente acá hoy hay esa percepción como que son dos gemelos, ¿no? Va a ser bien importante, como ustedes decían. Más que gemelos, yo siento que uno es rehén del otro, que Castillo es rehén. Que hay una relación simbiótica, más o menos. Eso es algo que hoy día el señor Castillo tiene que demostrarnos, marcar distancia, o eventualmente en su discurso aparecerá. Lo que queda claro es que ambos personajes están gravitando. Y decía que es interesante que el señor Cerrón haya hablado de las redes sociales y haya destacado la importancia de la digitalización para acercarse a la gente. Entonces, por un lado vemos el reconocimiento de que la gente tiene que participar, porque estos espacios no los puede censurar, entre otras cosas porque él no tiene control de estos espacios. Estos son espacios internacionales que están manejados por compañías, o sea, empresas, no son estados, no son partidos, no son gremios, son empresas. Entonces, reconocer que puedes usar estos espacios para participar y eventualmente para influir es un punto a favor. ¿Cómo conversa ese discurso moderno contra el otro que tú manifiestas, contra autoritarismo y contra el hecho de querer eventualmente silenciar la opinión pública? Es algo que a mí me parece muy curioso. Yo diría, si estoy, por un lado, con una mano escribo, sería muy extraño que con la otra la borre, ¿no? Yo espero que hayan elementos modernos en cuanto a esta participación ciudadana, más aún si están hablando
de la posibilidad de una asamblea constituyente. Vas a tener que de todas maneras ir a la gente y pedirle esa participación, ¿no? En los últimos días, ayer, en una de las declaraciones de Cerrón, él reconoce que el Congreso, y vamos a meternos de lleno también a una figura que va a jugar un papel importante, y hay algo que tú señalas que me parece importante recalcar. 5 años es mucho, en donde podemos tener pasajes vengan de donde vengan, que puedan hacer que todo cambie en el país. El Congreso juega un papel importante y es un Congreso claramente de oposición. ¿Cuál es el papel en este momento que debería tener Perú Libre y todos sus integrantes respecto de esto en el mensaje del día de hoy, si deciden seguir adelante con el tema de la Asamblea Constituyente? El tema de la Asamblea Constituyente, como otros asuntos, han sido promesas electorales, ¿no? Y ahí otra vez, nosotros tenemos como peruanos la sensación de que una cosa es hacer una campaña política y otra cosa es ya llegar al gobierno, ¿no? A veces ha pasado incluso, mira, hasta la misma figura de Vargas Llosa cuando quiso ser presidente, de Fujimori, esto de que entro con promesas electorales y cuando ya llego al poder me olvido de las promesas electorales, y ese es un primer elemento de relación con la población, ¿no? Tú me prometiste y no incumpliste, entonces aparece esta relación media extraña, media tóxica de no estás siendo consistente conmigo, y entonces empieza a haber esta desconfianza con la clase política. Si alguien entra con un nuevo discurso, vamos a cambiar, yo soy el outsider, o sea, no lo he dicho tal cual, pero yo no estoy parte de ese sistema, tendría que ser consistente con mis promesas. Entonces yo lo que creo es que el tema de la Asamblea Constituyente es una promesa electoral que no va a desaparecer tan pronto, pero que hay tiempo, ¿no? Entonces la administración de esa promesa puede ir de pocos, un detalle hoy día, un detalle mañana, no tiene que parecer todo el proceso abierto. Vamos a ver qué malabares va a hacer el señor Castillo para tener contenta a la gente que finalmente votó por él, por esa promesa, cuando se dé cuenta que no es del todo viable, porque va a tener que transar con el Congreso de la República, que no le es tan favorable. Gracias, Maite, por haber venido el día de hoy. Vamos a tener seguramente la oportunidad de conversar más